a 5 años de la muerte de José Ortega y Gasset. Un argentino imaginario. El 9 de mayo de 1883 nacía en Madrid José Ortega y Gasset, el más influyente filósofo de la lengua española. Solía decir que había nacido sobre una rotativa. Su familia era propietaria del diario El Imparcial y su padre el director. Ortega fue también un excepcional articulista y uno de los más grandes periodistas españoles del siglo XX. Fue toda una revolución en la España de finales del XIX, principios del siglo XX, sobre todo principios del siglo XX, que es cuando empieza ya, a partir de 1914, a desarrollar una filosofía propia que va a tener un fuerte desarrollo tanto en España hasta la Guerra Civil como en algunos sitios de América Latina, ¿no? La obra de Ortega es por definición muy difícil de encasillar y yo creo que trasciende en general las categorías académicas usuales, pero y se desplegó justamente en varias disciplinas, ¿no? En la filosofía, en la epistemología, en la crítica literaria, en la historia, en la sociología, en el pensamiento político. Ortega fue un pensador que revitalizó la filosofía en castellano. Su máxima, quizás podemos decir su máximo logro, haya sido poder instalar un pensamiento filosófico en español. Perteneció a esa generación del 98, marcada por la decadencia de una España que cedió sus últimos restos de imperio a los jóvenes Estados Unidos. Junto a Miguel de Unamuno, Antonio Machado y Pío Baroja, Ortega centró su trabajo en diagnosticar la enfermedad de España. España era el problema y Europa la salvación. La pedagogía social como programa político. Ortega creyó que el problema de España era su individualismo y la falta de una misión nacional. Esta interpretación adelantaría algunos trazos sobre el conflicto argentino. En 1914 publicó Meditaciones del Quijote, su primer libro. 2 años después apareció El Espectador, donde divulgaba sus ensayos. Con 33 años y acompañado de su padre, llegó a nuestro país en 1916. Europa estaba en guerra e Hipólito Yrigoyen había ganado las elecciones. Argentina formó parte central en el pensamiento de Ortega. El análisis de los argentinos, de la Argentina, hay muchas obras importantes de él que aluden o que parten de la experiencia argentina. Sus conferencias se transformaron en acontecimientos sociales, donde acudían ministros, intelectuales y un público apasionado. La relación con Argentina fue estrechísima. Ortega publicaba habitualmente en la prensa argentina, escribe sus artículos pensando en el lector argentino, conoce muy bien lo que está pasando en Argentina, conoce muy bien cómo está la filosofía en Argentina, pero también cómo es la sociedad argentina. Hizo un papel similar al que hacía en España. En la conferencia La Nueva Sensibilidad surgió su primer juicio público acerca de los argentinos. Pueblo de vida gremial, absorbido por la organización económica, lleno de optimismo aspirante, demasiado poco preocupado de ciencia. Con Ortega, la filosofía salió de los claustros universitarios y se extendió a ciudades del interior. El público llenaba los teatros donde se presentaba y los diarios transcribían sus conferencias. 2 nuevos viajes sellaron la relación del filósofo con la Argentina. Se realizaron en 1928 y 1939. Las 3 visitas fueron un signo de la cercanía con la cual Ortega se sentía a los argentinos. Realmente Ortega consideraba a la Argentina un horizonte de su propio ser personal. ¿No? La relación de Ortega con América y en particular con Argentina pasa desde un entusiasmo inicial muy grande, quizá exagerado, una apuesta muy fuerte sobre el futuro que él consideraba muy promisorio en el año 1916 de este país, y una desilusión fuerte, una amargura muy fuerte que es la que lo embarga en el último viaje. Nunca fue un adulador.
Ya en 1924, su áspera franqueza le permitía señalar que la juventud argentina tenía una espléndida vitalidad, pero le inspiraba más confianza que esperanza. Y agregaba: no basta curiosidad para ir a las cosas, hace falta rigor mental para hacerse dueño de ellas. Bueno, él se correspondía con muchos estudiantes argentinos. El argentino estaba intoxicado de futurismo, se veía a sí mismo como algo maravilloso en el horizonte y le faltaba atender a la concreta realidad de cada día. No, también se lo decía a los españoles, no se lo decía solo a los argentinos, ¿no? Había que centrarse e ir a las cosas, ¿no? Dejarse muchas veces de debates de ideas que no llevaban a nada, y lo decía un filósofo, ¿no? Que le encantaban las ideas. Ya es el hombre de El tema de nuestro tiempo y la deshumanización del arte, y escribía con regularidad en La Nación. El éxito de su segunda visita superó el anterior. Hasta Marcelo T. de Alvear iba a escucharlo. Él trató de llevar la filosofía a los temas cotidianos. Él decía, la claridad es la cortesía del filósofo. Y en ese sentido me parece que ha sido un hombre fundamental del siglo XX. Un viaje a Chile en tren, recorriendo el paisaje infinito de la geografía nacional, le inspiraría un artículo provocativo: La Pampa, promesas. ¿Acaso lo esencial de la vida argentina es eso? Ser promesa. La forma de existencia del argentino es el futurismo concreto de cada cual. La Pampa Promesas es la idea de que el paisaje pampeano es inverso a todos los demás, porque el paisaje normal, en un país normal, ya sea Austria o Suiza o Italia, empieza por lo que está en lo inmediato, el primer término del paisaje. En cambio, la Pampa, para Ortega, la Pampa argentina, empieza por el final. No hay nada entre medio. Lo primero es el horizonte. Esto es lo que ha hecho el argentino, según él, un soñador. Ortega volvería después con otro ensayo polémico: El hombre a la defensiva. Allí destacó el progreso argentino en poco más de un siglo, pero advertía debilidades en el carácter nacional. Su crítica es tan precisa como polémica y vigente. El argentino es un hombre a la defensiva. Vivir en un estado de sitio cuando nadie los asedia es una propensión extraña. El argentino se está mirando siempre en la propia imaginación, es sobremanera narciso. No ignoraba que ese filoso ensayo le significase críticas, entre ellas las de Manuel Gálvez. La jugada, sin embargo, dio resultado. Muchos intelectuales, en lugar de discutir sus ideas, se colocaron a la defensiva. En 1929, la crisis de Wall Street desató en el mundo la época de la depresión. En España, terminó el régimen de Primo de Rivera y las Cortes proclamaron la República. Ortega y Gasset fue electo diputado. En nuestro país, la Revolución del 30 barrió con Irigoyen. Su tarea intelectual siguió intensa. Se editaron La rebelión de las masas, En torno a Galileo e Historia como sistema. Si me preguntaron opinión personal, yo creo que Ortega nos ha dado cima a obras quizás no tan famosas como La rebelión de las masas, pero que son enormemente atractivas, como puede ser El hombre y la gente, o la meditación del Quijote, o el tema de nuestro tiempo. Yo si tuviera que, o Historia como sistema, si tuviera que recomendar a un estudiante que se inicia en estudios orteguianos la lectura de algún texto, empezaría por lo menos por estos 4. La rebelión de las masas, escrito en 1929, tuvo algunos adelantos en Buenos Aires. Hay en ese libro aspectos, por ejemplo, la explicación que hace del hombre masa, que son ahora más que están ahora más vigentes que en su época. Por ejemplo, el modelo del niño mimado como modelo del hombre masa. Eso es de una actualidad increíble, incluso para los pedagogos, y además de una belleza y una precisión en el detalle de la descripción extraordinaria. Por otro lado, La rebelión de las masas, que es su estudio sobre la sociedad de su tiempo, pero que, como digo, tiene una
una actualidad tremenda, y luego su filosofía, donde habría dos textos, El tema de nuestro tiempo, y luego textos inéditos, por ejemplo las lecciones de metafísica o qué es filosofía, donde Ortega define la vida como la realidad radical, ¿no? Donde se apoya la filosofía para pensar. Su última visita a la Argentina estuvo marcada por la decepción. Los círculos académicos lo marginaron, la universidad no le otorgó ninguna cátedra y encontró dificultades para sostenerse económicamente. Los tiempos políticos hervían en Buenos Aires. Las repercusiones de la Guerra Civil Española, el nazismo, nacionalistas y liberales se entremezclaron en disputas violentas que enrarecieron el escenario. En 1939, Ortega y Gasset cerró el acto del 25 aniversario de la Cultural Española. Asistieron el presidente Roberto Ortiz y el vicepresidente Ramón Castillo. Allí adelantó su conferencia en la Universidad de La Plata, Meditación de un pueblo joven, que incluiría la frase "argentinos a las cosas". Hoy, a veces mal citada y comprendida, sigue grabada en la memoria de todos. A él le preocupaba que el argentino siempre tuviese una distancia ficticia frente a la realidad, que se creyera el personaje que es y pusiera delante de su mismo ser lo que él pretendía ser sin haberlo logrado efectivamente. Entonces decía que si nos demorábamos en nosotros mismos nunca podríamos crecer como país, como nación, y por eso ese grito desesperado, urgiéndonos a las cosas, significaba ocuparnos de la realidad y no de nosotros mismos. Es una frase vigente que forma parte de nuestra retórica cotidiana. Se inscribe en una etapa en la cual él estaba muy desilusionado con respecto a la Argentina, una etapa de desencuentros aquí, pero yo creo que sí, sigue siendo plenamente vigente. Es una frase donde nos llama de alguna manera a dejar de soñar en una Argentina quimérica y a ponernos manos a la obra. Yo creo que eso, desgraciadamente, el siglo XX nos ha demostrado que sigue siendo válido, que el argentino tiene que ponerse a las cosas y, ante todo, definir la realidad tal como es. Yo, como no soy argentino, diría como Ortega que no me atrevo a dar consejos a los argentinos, solamente conversar con ellos. Argentinos a las cosas, a las cosas. Déjense de cuestiones previas personales, de suspicacias, de narcisismos. ¿No presumen ustedes del brinco magnífico que dará este país el día que sus hombres resuelvan de una vez a abrirse el pecho a las cosas, a ocuparse y preocuparse de ellas directamente, en vez de vivir a la defensiva, de tener trabadas y paralizadas sus potencias espirituales, de tener su claridad mental secuestrada por los complejos de lo personal? Yo soy chileno y creo que la frase "argentinos a las cosas" también puede ser perfectamente aplicable a Chile, y sobre todo en la época en que él lo dijo. Es decir, era necesario, y creo que sigue siendo necesario, que nos aboquemos a los asuntos más esenciales, a los asuntos más concretos, más reales, y que bajemos de ilusiones sin mayor sentido. Por eso les decía, a las cosas, vuelvan a las cosas, entren en las cosas y no vivan así como totalmente fascinados por esa promesa que era para él la Argentina, ¿no? La Argentina decía, por ejemplo, que los molinos, típico de todo el paisaje pampeano, eran como ruedas de la fortuna, que anunciaban un éxito espectacular, pero siempre en el horizonte. Profundamente triste, el filósofo dejó la Argentina en 1942. Buenos Aires le fue hostil, le fue injusto. La prensa no publicaba sus artículos, pero sus libros se vendían más que nunca. Cuando él les dijo a los argentinos, en el 29, que eran más frágiles de lo que pensaban, que eran demasiado narcisistas y se olvidaban del trabajo diario y de la disciplina diaria de construir un país, esto ofendió a muchos, hirió a muchos y trajo reacciones destempladas contra Ortega. Cuando Ortega era, de un lado, el amigo que le decía la verdad. Cuando un amigo nos dice la verdad, muchas veces nos duele, pero que advertía que el gigante argentino, en los años 20, tenía pies de barros.
Se instaló en Portugal hasta el fin de la guerra. Al regresar a España, el régimen de Franco no le permitió recuperar su cátedra universitaria. Entre conferencias en Europa y la preparación de obras completas, transcurrió su vida hasta morir el 18 de octubre de 1955, donde había nacido, en Madrid. A 50 años de su muerte, la obra de Ortega y Gasset se agiganta. Honró su propio pensamiento, supo ser él e intentó salvar su circunstancia. Yo estoy convencido que en el futuro los estudiantes de filosofía, incluso los políticos, cada vez acudirán más a Ortega a buscar consejo. No podemos olvidar, por ejemplo, en España, la Constitución española está en gran medida, la actual, en gran medida inspirada por Ortega. Yo suelo decir a veces que la Constitución española es la venganza de Ortega post-mortem de aquellos que lo quisieron desterrar de la vida española el año 50. Yo creo que la principal vigencia de Ortega es una vigencia de tipo filosófico, metafísico, ¿no? La importancia del concepto del hombre como biografía. El hombre, somos lo que somos porque hemos sido antes otra cosa, ¿no? Nunca podemos olvidar nuestro pasado y al mismo tiempo somos un proyecto de futuro. O sea, siempre hacemos nuestras cosas en vistas de algo, ¿no? Y luego hay una importancia sociológico-política también muy importante, el análisis social que hace Ortega, ¿no? El hombre, la distinción entre hombre élite, hombre egregio y hombre masa es una distinción vigente plenamente también. En definitiva, podríamos decir que Ortega se adelantó a su época, por eso hoy para nosotros nos parece su pensamiento un pensamiento actual, no solamente por lo que tiene de clásico, sino porque realmente supo ver, entrever en los signos de su propio tiempo el desarrollo futuro de las grandes cuestiones del hombre. Nunca podemos olvidar que Ortega, el año 30, anunció la necesidad de la creación de los Estados Unidos de Europa como la solución de los problemas que él anunciaba que se producirían en el mundo. Eso es de una rabiosa actualidad. Decía Ortega que a la Argentina le debe capítulos centrales de su vida, y eligió pagar esa deuda con la sinceridad de sus observaciones críticas. ¿Acaso el problema moral, como advirtió en 1930, no sigue siendo uno de nuestros desafíos inacabados? ¿Acaso el argentino no sigue llevando todo consigo? ¿La realidad, la imagen y el espejo?